Nuevamente buenos días. Hoy día 27 de octubre del 2020. Vamos a iniciar en esta semana el estudio de la unidad número 2, que corresponde al tema de nociones y operaciones con fracciones. Acá tenemos el contenido de esta unidad. Es bastante, ¿no? Este material contiene también algunos ejemplos y voy a hacer un resumen de ese contenido acá en la parte lateral derecha. Ok, vamos a hacer un resumen de este contenido. El material que ustedes están viendo lo pueden descargar de el grupo de el Blackboard, ya de ahí lo pueden descargar sin ningún inconveniente. Incluso sé de algunos compañeros que lo están descargando desde ahí. No solamente eso, también están descargando ya otras unidades para ir teniendo esos archivos. Y si es que no pueden descargar por motivos de internet, que también presentan casos, les voy a, como siempre estamos acostumbrados, les voy a enviar al grupo de WhatsApp que nosotros compartimos. Ok, bien. Entonces tenemos lo que es una fracción. ¿Qué es una fracción? Una fracción tiene esta forma, miren. ¿Ok? También lo van a encontrar así. También lo puedes encontrar de esta forma. Slash. Cualquiera de esas formas determinan una fracción. ¿Ya? Entonces una fracción se representa de esa forma. Ahora, una fracción tiene elementos, ¿correcto? El número que está arriba se le conoce con el nombre de numerador, y el número que está abajo se le conoce con el nombre de denominador. Fácil de recordar, muchos de ustedes ya hemos visto esto en el colegio, pero sé que de repente tenemos compañeros que hemos dejado ya hace mucho tiempo el colegio y estamos actualizando. No nos hemos olvidado, estamos actualizándonos. Muy bien, ahí tenemos entonces que una fracción es una representación de una división antes de efectuar la división, en realidad, porque si nosotros ya determinamos el cociente, pues dejaría de ser fracción, ¿verdad? Dejaría de ser fracción. Una fracción tiene los siguientes elementos. Tiene un numerador, que es el número que está en la parte superior, ¿ya? Y un denominador, que es el número que está en la parte inferior. Muy bien. Dependiendo de la relación o de la comparación de sus elementos, vamos a tener fracciones o fracción propia, y vamos a tener fracción impropia. ¿Ok? Como dependiendo de la comparación de sus elementos. Voy a mover un poquito la pizarra. Si tengo la fracción A entre B, entonces si A es menor que B, entonces podemos decir que es una fracción propia. Por ejemplo, la fracción 2/3 es una fracción propia porque cumple con el requisito que el numerador es menor o debe ser menor que el denominador. El numerador debe ser menor que el denominador, ¿no? Y si queremos hablar del cociente, en estos casos, el cociente, o sea, el resultado de dividir A entre B, siempre va a ser menor que 1. ¿Ok? Siempre va a ser menor que 1. Ahora, algo particular que tienen las fracciones propias es que se pueden representar con un solo gráfico. Vamos a representar con un solo gráfico esa fracción. Es una sola figura. El denominador me indica en cuántas partes voy a dividir esa figura. En 3 partes. 1, 2, 3. Ahí está dividido en 3 partes. Y el numerador me indica qué debo hacer con esas partes. Debo coger 2. Voy a sombrear 2. 1,
y no necesariamente tienen que estar juntas, 2. Ahí está. Entonces la parte sombreada de esa figura representa 2/3, ¿ya? 2 entre 3. O sea, dos partes que están pintadas de un total de 3. Ahora, la fracción impropia, que también tiene la forma A entre B, se caracteriza porque el numerador es mayor al denominador. Hablando del cociente, en estos casos el cociente va a ser mayor que 1. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a verificar la fracción 5 medios. Fíjense ustedes. Es una fracción impropia. ¿Por qué? Porque el numerador es mayor al denominador. Profe, ¿se pueden graficar las fracciones impropias? Sí se pueden graficar, solo que vamos a necesitar más de un gráfico. En cambio, en las fracciones propias solamente se podían graficar, basta con un solo gráfico, con cualquier figura geométrica en realidad. Intentando graficar entonces, voy a hacer otra vez nuevamente mi típico rectángulo. Ahí está. Al cual le voy a hacer una división entre 2. ¿No? No, de esa manera, ¿no? Si no, lo va a coger. Ahí está. Y de esa división voy a pintar 5, me dice, ¿no? Voy a pintar 5, vamos. 1, 2, me falta. Pues hago otro rectángulo más. Muy bien. Y voy a pintar 5 porque el numerador me indica cuántas voy a pintar. Ya tengo 2, 3, 4, me falta. Pues hago otro rectángulo más. Muy bien, y voy a pintar 5. Ya tengo 1, 2, acá, 1, 2, 3, 4, me falta 1. 5. Ahí de esa manera hemos graficado, ¿no?, la fracción impropia 5 medios. Hay otra particularidad con las fracciones impropias, es que se pueden convertir a un tipo de número que se conoce como número mixto. ¿Por qué se conoce como número mixto? Porque combina un número entero, ¿ya? Pero un compañero quiere ingresar. Combina un número entero con una fracción. Para determinar el número mixto debemos dividir, ¿sí?, la fracción impropia. Vamos a hacerlo con otro color. O sea, 5 entre 2. Un número que multiplicado por 2 mediado se aproxime a 5 sería 2, ¿verdad? 2 por 2 es 4, al 5, 1. Muy bien. Entonces, la fracción impropia 5 entre 2, o 5 medios, es igual a el cociente 2 enteros, el residuo 1 y el denominador 2. ¿No? De esa manera entonces representamos un número fraccionario tipo impropio a un número mixto. Se llama mixto porque tiene una parte entera y una parte fraccionaria. Si te preguntas, profe, ¿cómo voy a regresar de un número mixto a fracción? Pues fácil. Lo que hay que hacer acá es multiplicar 2 por 2 y ese resultado es sumarle, más 1. Y ahí tenemos 2 por 2, 4, más 1, 5. 5 medios. El denominador sigue siendo el mismo. Fíjense, de esa manera hemos aprendido que las fracciones, según sea el tipo o la comparación entre sus elementos, vamos a tener fracción propia. Recuerden que la fracción propia es aquella en donde cumple las siguientes condiciones, ¿no? Que su numerador es menor al denominador y su cociente es menor a 1. Una fracción propia también, hemos aprendido, se puede representar gráficamente y solo basta una sola gráfica. En ese caso nosotros hemos hecho rectángulos, pueden ustedes haber elegido círculos, triángulos, cualquier figura geométrica regular, ¿no? Entonces, y también tenemos la fracción impropia. Las fracciones impropias son aquellas donde el numerador, o sea, el valor del número que es arriba, es mayor al denominador. O, hablando del cociente, su cociente es mayor que 1.
Y ahí proponemos un ejemplo, 5 entre 2, o también llamado 5 medios. Entonces, para graficarlo, utilizo la misma figura y les particiono según me indica el denominador. Como el denominador es 2, debe tener dos particiones, y ahí está. Y hemos buscado pintar 5, porque la cantidad que voy a pintar me indica el numerador. Y si nos faltaba, ¿qué hacíamos? Agregamos la misma figura, la misma partición y seguimos pintando, ¿no? Hasta completar los 5 medios, ¿no? Y fíjense cómo hay relación entre el número mixto. Aquí mi número mixto es 2 enteros, 1 medio, ¿verdad? ¿Por qué 2 enteros? Si se dan cuenta, hay dos rectangulitos completamente pintados y del último solamente la mitad. ¿Sí? Se observa, ¿verdad? Se entiende, se comprende lo que es un número mixto. Y hemos visto que para el tema de fracciones y el tipo de fracciones, comparando sus elementos, vamos a tener impropias o propias e impropias. Ya hemos visto eso. Ahora, también tenemos lo que se conoce como fracciones equivalentes. ¿Ok? Las fracciones equivalentes. ¿Qué son las fracciones equivalentes? Vamos a ver. Caray. Antes de ver las fracciones equivalentes, me estaba olvidando. Vamos a tener que definir con negrito lo que es una fracción, ¿ya? Lo que es una fracción reductible. Para ver lo que es una fracción reductible, o sea que se puede reducir, primero hay que recordar los números primos. Recordemos que los números primos son aquellos en donde solamente pueden ser divisibles por el 1 y por el mismo. Ejemplo, el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, ¿no? No confundir números primos con números impares. Fíjense que acá faltaría el 9. El 9 no es número primo porque tiene más de dos divisores. O sea, podemos dividir el número 9 por el 1, 9 entre 1, por el 9 el mismo, 9 entre 9, y también fíjense por el 3, ¿ve? Ya tiene 3 divisores. Y así sucesivamente. Hay más, ¿no? Si les interesa, por ejemplo, hay un premio para aquel que logre determinar la serie que cree pues a los números primos, ¿no? Pero es otra cosa. Ya, ¿por qué hago referencia a los números primos? Porque lo que vamos a hacer para reducir es llevar una o dos cantidades, reducirlos en sus factores primos. Hablo acá de la palabra factores. Factores primos. ¿Qué significa factores primos? Factores significa multiplicar. Vamos a multiplicar números primos y así vamos a representar una cantidad numérica. Por ejemplo, voy a representar en factores primos el número 12. Entonces, ¿qué hago? Descompongo el número 12 en factores primos y empiezo a extraer desde el primer número primo, que es el número 2, ¿no? El número 2. O sea, lo que conocemos como mitad. Mitad de 12 es 6. ¿Puedo seguir sacando mitad? Claro que sí. Mitad de 6 es 3. Ya no puedo seguir sacando mitad, pero sí puedo seguir sacando el siguiente número primo, es tercia, o 3, ¿no? Tercia. Tercia de 3 es 1. Muy bien. Allí hemos terminado. Quiere decir, por lo tanto, que el número 12, representado como una multiplicación de números primos, o sea, como factores primos, son 2 por 2 por 3. ¿Ok? Hago todo ese preámbulo antes de ingresar a lo que son fracciones reductibles. Y ahora vamos a ver un ejemplo de fracción reductible. Veamos este ejemplo. Continúo con el número 12. 12 entre 18. 12 entre 18.
Cuando una fracción es reductible, cuando podemos extraer el mismo número primo tanto en el numerador como en el denominador. Empezamos por el primer número primo. El primer número primo es el 2, o sea, mitad. Preguntamos, ¿el 12 tiene mitad? Sí, es 6. ¿El 18 tiene mitad? Sí, es 9. Por lo tanto, extraemos mitad. Mitad de 18, 9. Mitad de 12, 6. ¿Ok? O sea, hay que extraer el mismo número primo en ambos miembros de la fracción, tanto en el numerador y como el denominador. ¿Ok? Tanto el numerador como el denominador. Espera que responderle a un compañero de ustedes que me está escribiendo al chat personal. Un ratito. Bien. Ahora, con los números que hemos obtenido, podemos nosotros verificar si seguimos sacando mitad. El 6, que está en el numerador, sí tiene mitad, pero el número 9 ya no tiene mitad, ¿no? Vamos al siguiente, tercia. El 6 tiene tercia, sí tiene tercia. Y el 9 tiene tercia, sí tiene tercia. Muy bien. Tercia de 6, o sea, dividir 6 entre 3, 2, ¿verdad? Porque 3 por 2 es 6. Tercia de 9, 3. Podemos seguir descomponiendo o reduciendo, pues no, ¿verdad? Entonces, al final hemos llegado a lo siguiente, igual 2 entre 3. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, esta primera fracción es una fracción reductible. ¿Por qué? Porque se puede reducir en factores primos, en números primos. Y esta fracción que se obtiene ya es una fracción irreductible. Entonces sería fracción reductible e irreductible. Entonces no puedo tener una sin la otra, ¿sí? O no puedo analizar una sin la otra, ¿correcto? Fracción reductible y fracción irreductible. ¿Por qué se llama irreductible? Porque ya no podemos extraer ningún número primo, ¿ok? Y eso abre campo a otro tipo de fracción, que son las fracciones equivalentes. Las fracciones equivalentes son aquellas que tienen el mismo cociente. Recién estamos viendo uno de ellos, ¿verdad? ¿No? Recién estamos viendo uno de estos. El 12 entre 18 es igual al 2 entre 3, ¿no? Entonces podemos concluir que la fracción 12 entre 18 es equivalente a la fracción 2 entre 3. Ojo, no estamos diciendo que 12 sea igual a 2 o que 18 sea igual a 3. No, tengan cuidado con eso. Esa igualdad no quiere decir eso, sino que el resultado de su cociente, o sea, el resultado de su división es la misma. ¿Ok? Y si ustedes me preguntan, profe, entonces una fracción equivalente son aquellas donde una, reduciéndola, llegamos a la otra. Sí, eso es cierto. ¿Ya? Eso es cierto. Entonces, ya hemos visto con un solo ejemplo qué es una fracción reductible e irreductible y qué son fracciones equivalentes. Muy bien. Siguiendo con el tipo de fracciones que nosotros vamos a tener, dependiendo o comparando sus denominadores, vamos a tener, caray, esto está con rojo, fracciones homogéneas y vamos a tener fracciones
heterogéneas. Muy bien, entonces, comparando sus denominadores, vamos a tener fracciones homogéneas y fracciones heterogéneas. ¿Qué son las fracciones homogéneas? Como dice su definición, comparando sus denominadores. Ejemplo. Ahí tenemos tres fracciones. Observen sus denominadores. En los tres casos es el mismo denominador. Por lo tanto, podemos concluir que estas tres fracciones, 2 entre 3, 1 entre 3, 5 entre 3, o también llamado 2 tercios, 1 tercio, 5 tercios, ¿no? Podemos concluir que esas fracciones son homogéneas. ¿Por qué son homogéneas? Porque tienen el mismo denominador. Vamos a ver el siguiente caso para fracciones heterogéneas. Seguramente ya habrán podido deducir. Fíjense, acá tenemos otras tres fracciones, ¿cierto? Tenemos 2 quintos, 1 tercio y 7 medios, o como pueden llamarlo ustedes, 2 entre 5, 1 entre 3 y 7 entre 2, ¿no? Y observamos que sus fracciones, sus denominadores, perdón, son diferentes, ¿correcto? Sus denominadores son diferentes, por lo tanto, si sus denominadores son diferentes, se llaman fracciones heterogéneas, ¿correcto? Cuando tienen distinto denominador. Y en base a esto, vamos a partir a lo que se conoce como homogenización. La homogenización de fracciones, ¿de qué trata? La homogenización de fracciones trata de colocar el mismo denominador en las fracciones para que se conviertan en homogéneas. ¿Qué sentido tiene convertirlas en homogéneas? El sentido de que esto me va a permitir sumar, ¿no?, y o restar fracciones. Entonces, más adelante, cuando vemos operaciones con fracciones, para sumar y restar fracciones, una condición es que deben ser homogéneas. Y si no son homogéneas, efectuamos el procedimiento de homogenización. ¿Y qué es este procedimiento? Donde los denominadores de las tres fracciones, ¿no?, se convierten en la misma o se igualan a un mismo denominador. ¿Y cómo se hace esto sin alterar el cociente de la fracción? La siguiente forma. Vamos a poner acá el mismo ejemplo. Vamos a escribir las mismas fracciones, ¿ok? 2 quintos, 1 tercio y 7 medios. Entonces vamos a agarrar a los denominadores y vamos a calcular su MCM. MCM es el acrónimo en matemática de mínimo común múltiplo de los denominadores, o sea, de 5, de 3 y de 2, ¿correcto? Y luego voy a descomponer esos números en sus números mixtos, perdón, en sus fracciones o en sus factores primos, ¿ya? Pero los tres al mismo tiempo. Ojo, ese guión que estoy poniendo acá no es que estoy restando, sino estamos separando los números. El primer número, factor primo, es el 2, mitad. El 5 no tiene mitad, así que lo copio igual. El 3 no tiene mitad, lo copio igual. El 2 sí tiene mitad, que es 1. Vamos a la siguiente, tercia. El 5 no tiene tercia, lo copio igual. El 3 tiene tercia, que es 1. Bueno, acá es 1. Y por último, quinta. Quinta de 5 es 1 y el resto 1. Y así debe terminar todo. En 1, 1, 1, 1. Independientemente si son 2 números, 3 números o más. Y lo que me interesa es este número de acá. El resultado de esa multiplicación de estos factores. De 2 por 3 por 5. 2 por 3 es 6. Y 6 por 5 es 30, ¿verdad? 60 pues, es 30. 6 por 5 es 30.
¿Y qué hacemos con este número? Este número se convierte en en el nuevo denominador de estas fracciones. Son 3 fracciones, ¿verdad? Voy a hacer 3 líneas. Y voy a poner ahora el nuevo denominador. 30. Profe, ¿no se va a alterar? No, porque vamos a hacer el siguiente algoritmo, ¿no? 30 le vamos a dividir entre el denominador de cada uno. Y ese resultado le voy a multiplicar por su numerador. 30 entre 5 es a 6. 6 por 2, 12. 30 entre 3 es a 10, ¿no? 10 por 1, 10. 30 entre 2 es a 15, ¿no? 15 por 7. 7 por 5 es 35. Llevo 3. 7 por 1 es 7, más 3 que he llevado 10. Muy bien. Listo. Ahora sí, hemos convertido un grupo de 3 fracciones que son heterogéneas y las hemos convertido en homogéneas. ¿Por qué son homogéneas? Porque su denominador ahora son iguales. Y si te estás preguntando, profe, ¿y no se altera la fracción? Claro que no se altera la fracción. ¿Por qué no se altera? Porque si yo reduzco, si comienzo a reducir estas fracciones, voy a llegar a lo mismo. ¿Sí? Fíjense ustedes. Vamos a, por muestra un botón. Vamos a comprobar con esta fracción. Elimino 0 y 0. ¿Qué me quedaría? Un tercio. La misma fracción. De eso se trata el proceso de homogeneizar. Igualar todos los denominadores sin alterar el proceso, el valor del cociente de la fracción original. ¿Ok? Entonces, para llegar a la fracción original, lo que hay que hacer es reducirlo. Y vamos a llegar a la fracción original, ¿no? ¿Por qué se hace esta homogeneización? Recuerden, no olviden, la homogeneización se hace o es necesario cuando estamos sumando o restando fracciones. Bien, como les decía, entonces en este apartado vamos a exponer cómo es que se deben nombrar o llamar, ¿no?, a las fracciones. Todo va a depender del denominador que tenga. ¿Correcto? Del denominador que tenga. De eso va a depender el nombre. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a decir, si el denominador es 2, el nombre va a ser medios. ¿Correcto? Medios. Por ejemplo, vamos a tener acá 3 medios. O en singular, un medio. ¿Ok? Si es 2, si el denominador es 2. Vamos al siguiente. Si el denominador es 3, el nombre va a terminar en tercios. Por ejemplo, en singular, un tercio. O en plural, 5 tercios. Si el denominador es 4, obviamente ustedes conocen esto porque van a la pollería, ¿no? Cuartos. O en singular, un cuarto. O dame 3 cuartos, ¿verdad? Si el denominador es 5, va a terminar en quinto. Un quinto. 3 quintos. ¿Ok? Seguimos. Si el denominador es 6, termina en sexto o sextos. Por ejemplo, un sexto, ¿no? 8 sextos. Si el denominador es 7, terminará en séptimo. Por ejemplo, un séptimo, ¿correcto? 11 séptimos. Fíjense, en plural y singular. Si el denominador es 8, será octavo. También conocen eso gracias a la pollería, ¿verdad? No alcanza la plata, un octavito, ¿no? Un octavo. 5 octavos. Si el denominador es 9, noveno.
un noveno, 5 novenos. Si el denominador es 10, décimo. Ejemplo, un décimo. 13 décimos. Fíjense que acá lo estoy representando en forma de slash, la forma de fracción está correcto. A partir del número 10, y a excepción de las bases de base 10, ya tiene un nombre genérico. Por ejemplo, si es 11, la terminación será onceavo, o sea, termina en avo. ¿Ya? Si es 11, un poquito más grande. 12, 13, ¿no? Será avo, ¿no? Si tengo acá un onceavo, 5 onceavos, o de 13 es el nombre del número más la terminación avo, un treceavo, ¿no? 2 treceavos, y así el número que ustedes deseen, a excepción de las bases del número 10. Por ejemplo, 25 sería, ¿no? 25. ¿Cómo sería un ejemplo acá? Un 25avo. ¿Sí? Esa terminación en avo. 18 25avos. Entonces, ¿hasta qué número tengo nombres particulares? Hasta el número 10. Y a partir de ahí, a excepción, obviamente a excepción de los denominadores de base 10, a partir de ahí ya tienen la terminación avo, avo, avo. ¿Ok? Es muy importante porque así vamos a evitar de llamar a una fracción, por ejemplo, y de esa manera uno detecta pues a un profesional, cuando dice la fracción 1 entre 2 o la fracción 5 entre 3. No está mal, pero realmente debemos llamarlo un medio, 5 tercios, ¿no? O 3 quintos. Entonces eso denota que usted sabe, domina, ¿no? Por lo menos interpretar fracciones, ¿no? Bien.